Educación sexual. Es una enseñanza de alta calidad y el aprendizaje de una amplia variedad de temas relacionados con el sexo y la sexualidad. Explorar valores y creencias sobre estos temas y obtener las herramientas necesarias para manejar las relaciones y nuestra propia salud sexual. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho del ser humano, basada en el sexo. Incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. El término sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos, como hembras y machos. El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. El género, tal como ha existido de manera histórica, transculturalmente y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer. La identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina, o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un concepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. Las orientaciones sexuales son atracciones físicas que siente una persona por otra, sin importar el sexo, como la heterosexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, lo gay y lo bisexual. El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos, percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, que, por lo general, se identifican con placer sexual. El erotismo se construye tanto a nivel individual como social, con significados simbólicos y concretos, que los vinculan a otros aspectos del ser humano. Las prácticas sexuales son patrones de actividad sexual, presentados por individuos o comunidades, con suficiente consistencia como para ser predecibles. La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso, personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. Los derechos están relacionados con la sexualidad. Entre estos se encuentra el derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género. Los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de las personas e integridad corporal. También hacen referencia al derecho a la privacidad, el derecho a la autonomía personal y al reconocimiento de la ley, el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, derecho a la asociación,
derecho a la salud y a los beneficios del avance científico y el derecho a la educación e información, entre otros. Estos se encuentran dentro de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. El respeto a la diversidad sexual nos indica que todas las personas, independientemente de su identidad, expresión de género u orientación sexual, merecen un trato digno. La discriminación y la violencia parten de ver a la otra persona como inferior. Cuando esto ocurre, las personas dan un trato desigual, hacen comentarios despectivos, chistes, insultos, para dejar en claro que para esa persona no es valiosa, que no es igual. Por lo tanto, cuando tú valoras a una persona por ser persona, darás un trato digno. Te recomendamos referirte a la otra persona por su nombre o de la forma que te solicite. Un enfoque transversal no solo requiere que los docentes cambien los métodos de enseñanza que tradicionalmente venían utilizando, sino que exige además un mayor grado de colaboración para desarrollar y llegar a acuerdos sobre los resultados específicos de aprendizaje que se deben alcanzar y sobre el uso de los métodos de evaluación adecuados. El rol del docente en la educación sexual se refiere a estar consciente de que la enseñanza y la sexualidad es un proceso largo y muy delicado que necesita de un aprendizaje especial. Tiene que impartir los conocimientos en forma positiva para despertar actitudes concretas y reales. En ningún momento debe crearse distorsiones ni transgresiones en los educandos. Las cosas explicarlas sin temor y sin apartarse del esquema integral de la persona. Se deben dar conocimientos de la totalidad del cuerpo humano. El rol de los padres de familia en la educación sexual es fundamental, ya que son los iniciadores de la educación sexual de los niños y las niñas. Realizan su tarea en una forma espontánea y natural, también en forma dirigida a través de preguntas y respuestas, y por medio de conversaciones familiares. Los padres, para este efecto, tienen que prepararse para poder dar orientación sexual a sus hijos. Este punto está contemplado dentro de la preparación premarital de la pareja. La sexualidad sin tabú. La palabra tabú es de origen polinesio y se aplica a las personas o cosas con las que se prohíbe todo tipo de contacto por considerarse sagradas, o bien es toda prohibición supersticiosa o sin motivos ni fundamentos racionales. Los padres, hoy en día, en pleno siglo XXI, y con las altas tasas de embarazos adolescentes en el país, deben estar preparados para hablar de sexo con sus hijos para evitar enfermedades de transmisión sexual, hasta embarazos no deseados. Padres ejercen una sexualidad satisfactoria entre sí, donde se complementan. El amor que se transmite incluye la vida sexual satisfactoria. Los hijos, mediante el ejemplo de sus padres, van a aprender. Esa es la verdadera educación sexual. La institución sexual es proporcionarles información científica y veraz acerca del tema. Los padres deberían enseñar a sus hijos las partes de su cuerpo sin anteponer sobrenombres para no mencionar el nombre real. Ahí empieza el tabú en el sexo.